Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Cassini y el tema que elegí trabajar es tabaquismo. Luego de ver algunos aspectos generales del tabaquismo, podremos llegar a la biosíntesis de la nicotina que se da dentro de la planta de tabaco y de la cual se obtienen algunos compuestos orgánicos como la nicotina, el ácido nicotínico y también estaremos viendo algunos aspectos de la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Bueno, el tabaquismo es la adicción al consumo de tabaco que se genera a causa de uno de sus principales componentes, que es la nicotina. La nicotina va a actuar sobre el sistema nervioso central del fumador y va a generar dependencia física y psicológica. También es responsable de algunas enfermedades como respiratorias, cardiovasculares, algunos tipos de cánceres, y es muy perjudicial para el embarazo, ya que puede generar malformaciones en el futuro bebé, leucemia infantil, hemorragia, pérdida de embarazo, entre otras cosas. Haciendo un breve pantallazo sobre los componentes del cigarrillo, podemos observar que posee aditivos, alrededor de 600, que tienen el fin de aumentar la liberación de la nicotina, y otros con el fin de suavizar la aspereza del tabaco, como chocolate, miel, azúcar, menta, entre otros. En cuanto al humo del cigarrillo, está compuesto por una fase gaseosa y una fase sólida. La fase sólida, que es la de menor proporción, posee alrededor de 7.000 sustancias químicas, 70 sustancias cancerígenas y 250 sustancias nocivas para la salud. Entre estas sustancias podemos descartar la nicotina, que provoca la adicción, el dióxido de carbono, que provoca enfermedades cardiovasculares, y el alquitrán, que se asocia a los cánceres. Y bueno, ahí en el gráfico se observan algunos compuestos que están en el cigarrillo y que se utilizan en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, tiene arsénico, benceno, butadieno, que es el gas que está en los encendedores, cadmio, que es un metal tóxico que se utiliza en las baterías, y bueno, la nicotina misma, que se utiliza también como insecticida, y varios más. Bueno, antes de pasar a hablar de la nicotina, es importante saber que la nicotina es un alcaloide, que son compuestos nitrogenados. Los alcaloides son metabolitos secundarios que se originan en las plantas y se sintetizan generalmente a partir de aminoácidos. Algunos alcaloides conocidos aparte de la nicotina, tenemos la cocaína, que sabemos que es tóxica, la cafeína, que estimula el sistema nervioso central, que se encuentra en el té, en la leche, en el chocolate, en el cacao, y que aumenta el estado de alerta. También ahí hay una foto que muestra una imagen de unos hongos, porque el principal responsable de las características alucinógenas de algunos hongos es también un alcaloide que se denomina psilocibina. Bueno, la nicotina, que de acuerdo a las reglas IUPAC se denomina 3,2-N-metilopirrolidinipiridina, se obtiene de las plantas de Nicotiana tabacum, que es una planta herbácea de la familia de las solanáceas, originaria de América tropical. Las plantas sintetizan la nicotina en sus raíces y la almacenan en su forma de sal de ácido orgánico en las hojas medias y las hojas adultas de la planta. Hay dos variedades de la planta Nicotiana tabacum. La que se utiliza para generar el tabaco que se consume a través de los cigarrillos es la Nicotiana tabacum, pero existe la Nicotiana rústica, que se utiliza en los países amazónicos como tabaco medicinal, que posee el doble de concentración de nicotina, pero no posee alquitrán. En un principio, los alcaloides como la nicotina no se sabía cuál era su función en las plantas, y hoy se sabe que son un mecanismo de defensa ante ciertos depredadores.
Bueno, ahora nos entramos un poco más en la parte química de la nicotina. Como dijimos, es un alcaloide, es una amina terciaria compuesta por una piridina y un anillo pirrólico. La piridina y el anillo pirrólico son compuestos heterocíclicos cuyo anillo está formado por más de un tipo de átomo. No solamente tienen carbono, puede haber nitrógeno, azufre, oxígeno. Algunos ejemplos son el pirrol, la pirimidina, la piridina. La nicotina también es un líquido incoloro, soluble en agua, y su estructura química permite que se mimetice con algunos efectos biológicos producidos por el neurotransmisor acetilcolina, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, la biosíntesis de la nicotina, que se genera en la planta de tabaco, puede provenir de varias rutas metabólicas. El anillo de piridina, del cual proviene el ácido nicotínico, puede derivar ya sea de la ornitina, de la prolina o del ácido aspartico, que son aminoácidos. Y el anillo de pirrolidina proviene de la ornitina, que también es un aminoácido. Como vemos acá en la imagen, las rutas metabólicas son muy complejas y poseen varios enzimas, así que para una mejor observación, en la otra diapositiva pasamos a ver la síntesis de la nicotina en una ruta más simplificada. Bueno, en esta síntesis un poco más simplificada, en la que no se ven las enzimas que intervienen en la biosíntesis de la nicotina, podemos ver cómo se llega al ácido nicotínico a través de la prolina, que era un aminoácido, el cual, al romper su enlace carbono-nitrógeno por medio de una reducción para formar un reactivo que por condensación y deshidrogenación formará el ácido nicotínico. Y por la otra vía llegábamos al anillo de pirrolidina, que al unirse con el ácido nicotínico por medio de una oxidación se forma la nicotina. Por medio de una oxidación y metilación se origina la nicotina. Bueno, ahora vamos a comparar un poco las estructuras de la nicotina y del ácido nicotínico. La nicotina posee enlaces carbono-carbono con hibridación sp2, carbono-hidrógeno con hibridación sp3, carbono-nitrógeno con hibridación dentro del anillo bencénico sp2 y en el ciclo pentano sp3. En el caso del ácido nicotínico vamos a encontrar los enlaces de carbono-carbono con hibridación sp2, los enlaces del carbono-nitrógeno con hibridación sp2 y los enlaces de carbono-oxígeno con hibridación también sp2 y el enlace de oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno con hibridación sp3. En cuanto a las fuerzas intermoleculares, en la nicotina vamos a encontrar fuerzas de Van der Waals, porque no hay diferencia de electronegatividad, estas se dan entre carbonos, no hay diferencia de electronegatividad, por eso es una fuerza de Van der Waals. También vamos a encontrar fuerzas dipolo-dipolo en el caso del nitrógeno, y en el caso del ácido nicotínico vamos a encontrar fuerzas de Van der Waals en la unión de carbono-carbono, fuerzas dipolo-dipolo en el caso del nitrógeno y puentes hidrógenos que son en el caso del oxidrilo. Bueno, ahora vamos a comparar un poco las estructuras de la nicotina y del ácido nicotínico. La nicotina posee enlaces carbono-carbono con hibridación sp2, carbono-hidrógeno con hibridación sp3, carbono-nitrógeno con hibridación dentro del anillo bencénico sp2 y en el ciclo pentano sp3. En el caso del ácido nicotínico vamos a encontrar los enlaces de carbono-carbono con hibridación sp2, los enlaces del carbono-nitrógeno con hibridación sp2 y los enlaces de carbono-oxígeno con hibridación también sp2
y el enlace de oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno con hibridación sp3. En cuanto a las fuerzas intermoleculares, en la nicotina vamos a encontrar fuerzas de Van der Waals, porque no hay diferencia de electronegatividad, estas se dan entre carbonos, no hay diferencia de electronegatividad, por eso es una fuerza de Van der Waals. También vamos a encontrar fuerzas dipolo-dipolo, en el caso del nitrógeno, y en el caso del ácido nicotínico vamos a encontrar fuerzas de Van der Waals en la unión de carbono-carbono, fuerzas dipolo-dipolo en el caso del nitrógeno y puentes hidrógenos que son en el caso del oxidrilo. Bueno, acá comparamos en esta diapositiva los puntos de ebullición, fusión y solubilidad del ácido de la nicotina y del ácido nicotínico. La nicotina es insoluble en agua y el ácido nicotínico es soluble en agua. Algunas características importantes del ácido nicotínico que podemos mencionar, por ejemplo, que forma parte del complejo de vitaminas B, que es esencial para el cuerpo. Se está utilizando para el estudio de prevención del cáncer de piel y otros tipos de cánceres. Y otra de las características también importantes es que es precursor de dos coenzimas que intervienen en las reacciones de óxido-reducción, que son el nicotin-adenin dinucleótido, NAD positivo, y el nicotin-adenin dinucleótido fosfato, NAD positivo también. Bueno, para ir terminando, me pareció interesante comparar la reacción de oxidación que ocurre en laboratorio de la nicotina y cómo se oxida la nicotina en el cuerpo. En laboratorio, como vimos, la nicotina se oxida a través del permanganato de potasio en medio ácido y se convierte en ácido nicotínico. El permanganato sería un catalizador. En cambio, en el cuerpo, la nicotina se oxida a través del hígado por una enzima hepática que se llama citocromo P450. Esta oxidación, a diferencia de la otra, no llega a convertirse en ácido nicotínico, sino que se convierte en cotina, confiriéndole que posee un oxidrilo, lo cual aumenta su solubilidad y permite una mejor eliminación. Acá podemos ver entonces cómo en laboratorio tenemos un catalizador para llevar a cabo una reacción y en el cuerpo son enzimas las que llevan a cabo las reacciones. Bueno, y por último me pareció interesante comparar las estructuras de la acetilcolina con la nicotina. ¿Por qué? Porque la estructura similar de la nicotina reemplaza en el organismo la función de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor cuya función es permitir la transmisión de mensajes de una neurona a otra en palabras sencillas. Bueno, estos neurotransmisores que se encuentran tanto en el sistema nervioso central como el parasimpático y el somático, tienen la función de mantener la respiración sana, por ejemplo, el movimiento de función del corazón, de los músculos, las funciones cognitivas. La nicotina, al tener una estructura similar a la acetilcolina, ocupa el lugar de esta en los receptores colinérgicos y ocasiona algunas complicaciones. De esta forma, el uso regular del cigarrillo aumenta el número de receptores y cambia la sensibilidad, logrando tolerancia a la nicotina. De esta forma, el fumador va a tener que mantener cierto suministro de nicotina para mantener, por ejemplo, una función normal del cerebro y de otros sistemas, logrando que de esta forma
el fumador se convierta en, genere una adicción a la nicotina. Bueno, y acá ya para terminar, vemos algunas imágenes de lo que estábamos diciendo, de cómo la nicotina ocupa el lugar del neurotransmisor, afectando las funciones normales del cuerpo. Otra de las cosas que hace la nicotina es, por ejemplo, aumentar la concentración de glucosa y adrenalina, que es lo que hace que lo mantenga en un estado de vigilancia, más atento. Y también el aumento de la glucosa en sangre reduce el apetito, por lo cual los fumadores bajan de peso. Bueno, espero que les haya gustado este breve pasaje por varios puntos del tabaquismo y que les haya sido interesante.